al menú que quería comentarles, el menú del día, digamos. Empezaríamos hablando un poco de epistemología de la didáctica contemporánea, un tema que yo creo clave en el tema de las raíces epistemológicas que tiene la didáctica. Luego hablaremos un poco de hermenéutica docente, para ver un poco, desentrañar un poco qué significa ser docente y cómo se interpreta. En tercer lugar, me gustaría hablar de historiografías docentes, ¿no? Y sus... Profesor, ¿ya se va? Profesor, perdón, es que acabo de empezar. Me parece correcto que usted se vaya cuando acabo de empezar. No sé. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se va? Siempre son los mismos temas de pura teoría y pensé que iba a ser más práctico. Más práctico, pero si ya no me da la oportunidad de empezar. Es epistemología, el ser, casi todas las ponencias son lo mismo. Pero, a ver, profesor, usted es maestro, usted es profesor. Pues me ha dado tiempo de empezar. ¿Se imagina usted que sus alumnos se levantaran en el primer momento que usted quiera hablar? No va a ser tan teórico, aunque le parezca. Pero la primera impresión sí es la que cuenta, pero no. Pues me parece una falta de educación por su parte. Haga lo que quiera, si quiere ir se va. Si alguien más se quiere ir, se va. Increíble. Bueno, esto es un montaje, esto es mentira. Esto es un montaje. Le presento a Mike. Mike Escamilla está haciendo la tesis de doctorado conmigo, yo superviso su tesis, le agradezco mucho, Mike, el esfuerzo. ¿Por qué hemos empezado así? Hemos empezado así para que vean ustedes un ejemplo muy vivido y experimentado de lo que es un incidente. Un incidente sería una situación inesperada, sorprendente, que nos ocurre en un momento determinado y que nos remueve emocionalmente, ¿no? Probablemente dentro de un tiempo ustedes recordarán esta conferencia solo por esto, por este incidente. Lo demás quedará un poco en la confusión, pero posiblemente este hecho sorprendente, inesperado, pues se ha recordado mucho tiempo. Y eso nos dice que lo emocional en el aprendizaje es fundamental. Que si no hay emociones, que si no hay elementos que nos impacten desde el punto de vista personal, difícilmente aquello queda y se mantiene, ¿no? Y es una de las metodologías de las que hablaremos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el impacto emocional, con los incidentes y cómo utilizar esos incidentes para formar a los futuras profesoras, ¿no? Maestros, maestras. En realidad este es el guión real que les voy a ofrecer, y que tiene estos puntos, como ven. En primer lugar voy a hablarles un poco de el para qué y el qué enseñar, que debe relacionarse muy íntimamente con el cómo enseñarnos. Entonces insistiré mucho en la idea de que cuando estamos formando futuras profesores, profesoras, realmente es fundamental predicar con el ejemplo. Es fundamental que lo que dices sea coherente con lo que haces. Insistiré mucho en este tema, que sea auténtica esa enseñanza. En segundo lugar, hablaremos de una enseñanza que emociona, motiva, conmueve y crea compasión. Me gustan mucho esas ideas porque todas provienen del latín, de una raíz latina, como la eureka, de la que os hablaba el profesor Andrés, ¿no? Sino porque todas ellas tienen que ver con mover. Emocionarse es mover hacia adentro, motivar es mover hacia un objeto. Lo hablaremos, lo comentaremos. En tercer lugar, quiero hablar un poco de cuando el alumno es protagonista del aprendizaje. Ya tenemos algunas experiencias, también en mi universidad, de cómo cuando se dota al alumno de la posibilidad de tomar decisiones, incluso sobre la evaluación, sobre cómo va a ser evaluado, realmente este alumno está motivado, este alumno encuentra sentido a su aprendizaje y desarrolla habilidades muy interesantes para su futuro profesional. Entonces hablaremos del partnership o el partenariado, que se ha traducido al español, con una metodología muy interesante para formar a esos futuros profesionales de la educación. Y finalmente hablaremos de la evaluación y los métodos de evaluación, que son realmente, yo diría que es el instrumento fundamental para el cambio. Si quieres innovar, si quieres cambiar un centro, cambia la evaluación, cambia la manera de evaluar. Y acabaremos con un debate, creo que no sé si les han comentado, sí, que pueden ustedes anotar sus preguntas en un papelito que luego las comentaremos. Yo creo que la parte del debate puede ser la más interesante porque nos permitirá realmente esa interacción mucho más ajustada a sus intereses, ¿no? Este PowerPoint estará a su disposición, la organización se lo enviará.
por lo tanto lo tendrán ustedes a mano y espero que les resulte de interés. Empezamos pues hablando un poco del para qué y el qué enseñar y esa relación con el cómo, ¿no? Bueno, la primera, ya os lo he dicho, ¿no? Es fundamental que los que vamos a formar a futuras docentes, voy a utilizar bastante el femenino, yo creo que deberemos ser consecuentes porque la mayoría de futuras profesores son mujeres y en este sentido es correcto utilizar el femenino. No siempre lo haré porque yo vengo de un pasado poco feminista, pero en todo caso lo intentaré. En la formación de futuras docentes, predicar con el ejemplo es fundamental, ¿no? Por lo tanto, no puede ser que un profesor que está formando a futuros profesoras, pues realmente no predique con el ejemplo. No puede hablarse de cooperación si usted no está cooperando en clase, si usted no hace cooperación en clase. No puede hablar de, no sé, teorías de aprendizaje por descubrimiento si usted realmente no lo utiliza. Entonces hay que ser muy consecuente, porque el medio también es el mensaje. O el medio es efectivamente el mensaje, cuando estamos formando a esas futuras personas que van a educar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El medio en cómo enseñamos debe convertirse en parte fundamental del mensaje. Tras cualquier clase es preciso dejar un espacio para analizar eso. Yo con mis estudiantes son futuros profesores de secundaria, también formo a psicólogos, psicólogas, pero mayoritariamente a futuros profesores de secundaria, y siempre acabo la clase con un espacio final en el que les digo qué método hemos utilizado hoy. Y cada día utilizamos un método distinto de aprendizaje. Y nos centramos en hablar del cómo hemos vehiculizado la información, cómo hemos interaccionado, cómo hemos dinamizado la clase. Poner en el centro los cómo, las metodologías, es fundamental para los futuros profesores. Y creo que es un tema que, a pesar de su importancia, lo hemos dejado un poco de lado a veces, ¿no? Finalmente, bueno, yo generalmente como doy mis clases, pues cuando empiezo mi clase en secundaria, futuras profesoras de secundaria, lo que hago es traer a clase a alguien, si puedo a un alumno de secundaria, si puedo a otra persona, a la que pueda, y entonces les pongo por grupos y les invito a que preparen una clase para esa persona. Eso lo hago el primer día de clase. Entonces ellos por grupos tienen que pensar sobre un tema que les propongo, tienen que preparar una clase para ese alumno, para esa alumna que está conmigo en esa clase, y tienen un tiempo determinado para hacerlo. Les doy 30 minutos para que preparen una clase para ese alumno. Lo preparan en grupos, en cada grupo pongo un observador, una persona que observa el proceso de decisión que toma el grupo para ese alumno. Es interesante porque ya de entrada muchas veces no hay nadie en los grupos que le pregunte a ese alumno nada. Cuando lo primero que tienes que saber para preparar una clase es cómo es ese alumno, qué necesidades tiene, qué intereses. Alguien decía, ¿no?, que para enseñar latín a María hay que saber latín, pero sobre todo hay que saber sobre María. Y entonces hay que saber sobre los alumnos, mucho. Y muchos de mis alumnos, mis futuros profesores, no le hablan a ese alumno, no le dicen, ven aquí, ¿qué te interesa de ese tema? ¿Qué sabes? ¿Cómo podemos enfocarlo? Primer tema, ¿no? Entonces, mis estudiantes, pues eso, preparan una clase durante media hora y le dan una clase de 5 minutos cada uno de mis grupos de estudiantes. Y luego, estudiante, yo le invito como cliente a que diga qué le ha gustado más y qué le ha gustado menos. ¿Con qué se queda? ¿Y qué cree que recordará en un tiempo? Es muy interesante porque nos damos cuenta un poco de que los estudiantes se quedan con aquello que les parece más diferente, más extraño, más emotivo, ¿no? Esa actividad la repito al final del curso. Traigo a otro estudiante al final del curso y vuelven a hacer lo mismo y espero, lógicamente, que hayan mejorado mucho su proceso de planificación y de impartir esa clase. ¿De acuerdo? Y eso me parece una primera propuesta interesante. No vamos a empezar y acabar con lo mismo que hemos hecho. No vamos a empezar con el final, que sería, usted será profesor, profesora, tiene que planificar una clase, tiene que darla y tiene que evaluarla. Y eso es lo que hacemos en esa primera de mis clases. En cada grupo, además, como os he dicho, colocamos un observador que observa cómo actúa el grupo. Esta es un poco la plantilla que utilizo, no se la voy a leer, es muy densa, etc. Pero básicamente el observador, la observadora, lo que mira en el grupo, ¿qué es? Pues como les decía, ¿no?, cómo planifican, cómo preparan esa sesión de clase, cómo la evalúan al final. Ven, antes de empezar, ¿cómo planifican, no? Respecto al estudiante, indagan sus necesidades, sus intereses. Respecto al contenido, lo seleccionan en función del estudiante, lo ordenan de forma lógica. Desde su enseñanza, establecen un objetivo funcional para ese alumno. Los recursos, qué materiales deciden utilizar. Tienen 5 minutos para dar esa clase solo. Lo mejor sería que utilizaran un sistema muy claro, muy contundente, escribir las cosas más importantes
igual cantar una canción sobre ese tema, igual hacer un tipo de teatralización sobre ese tema durante la clase. Mientras están dando la clase que han preparado, también se trata de observar, ¿no? ¿Hasta qué punto hacen lo que han planificado o hacen cambios? ¿Hasta qué punto se ajustan al alumno? ¿Hasta qué punto lo que han decidido hacer finalmente lo consiguen? En algunas ocasiones lo que hago yo es que a ese estudiante que yo he traído a esa clase, le pido que tenga distintos papeles. Entonces uno de los papeles es un estudiante que no le importa lo que está explicando el profesor. Mientras ellos están explicando la clase, pues él mira al cielo, se entretiene, mira el móvil, el celular. Hay otro estudiante que no, que es voluntarioso, que es aplicado, que apunta todo y hay otro estudiante, el estudiante tiene varios papeles, varios roles, y hay otro estudiante pues, que es muy preguntón, ¿no? Y se queja de todo y es problemático. ¿Y esto cómo lo sabes? ¿Y esto por qué? Y ponme un ejemplo. Y esto no lo entiendo. Y claro, ellos habían planificado una cosa y se dan cuenta que el estudiante revoltoso pues le está evitando acabar la clase, ¿no? Y no la acaban. Y eso les preocupa, y a algunos les importa nada que el otro pregunte, ¿no? Y siguen adelante para acabar la clase, ¿no? Otros se detienen, pero claro, esos 5 minutos pasan rápidamente. Entonces quiero que experimenten un poco, como un profesor o una profesora cuando se enfrenta a un grupo le pasa todo eso, le pasan estas cosas, ¿no? Entonces lo pongo en una situación parecida a la realidad. Y eso significa que es fundamental trabajar con elementos auténticos, situaciones auténticas, con las que se va a encontrar ese profesor, esa profesora. Cuando hablemos de incidentes, insistiré en ello. Pero sabemos cuáles son los principales problemas que ustedes tienen en sus clases, que van a tener. Sabemos cuáles son los 10 problemas principales. Uno de ellos es que el alumno no entiende ni encuentra sentido a lo que le explican. ¿Esto para qué? No quiero saber. Y deberíamos ser capaces de identificar esos problemas para afrontarlos convenientemente. Bueno, en esta primera situación de simulación, finalmente les pido que evalúen, autoevalúen lo que han hecho, si la planificación les sale bien, si hicieron bien sus clases, si tuvieron problemas. Y luego, como les decía antes, invito a ese alumno que ha venido a que evalúe como cliente a cada uno de los grupos, ¿no? Y dice de cada uno lo que le gustó y lo que no le gustó. ¿Y por qué? Y así empezamos nuestra primera clase. A partir de ello les digo, cuando terminen ustedes conmigo esta asignatura, sabrán hacer esto muy bien. Yo me comprometo a que ustedes sepan dar muy bien una clase como estas, que sepan planificarla bien, que sepan desarrollarla y evaluarla al final. Y tanto de cumplir, claro. Segundo elemento que quería comentarles, segundo enfoque, ¿no? La enseñanza que emociona, motiva y conmueve y crea compasión es la que más perdura. Como hemos visto hace un momento, es fundamental que lo que enseñamos tenga una dosis de emoción. Y en este sentido les voy a hablar de alguna metodología, especialmente la que se basa en incidentes, como les he dicho antes, ¿no? Bueno, les decía esto, ¿no? Todas estas palabras, emoción, motivación, conmoción, incluso compasión, tienen que ver con moverse hacia. Emocionarse es moverse hacia adentro, y es una vía privilegiada, ¿no?, para generar cambios. Pensemos una cosa, ustedes no están aprendiendo lo que yo digo, ustedes están aprendiendo lo que ustedes dialogan en su interior respecto a lo que yo digo. Finalmente el aprendizaje es producto de lo que ustedes dialogan en su mente. Por lo tanto, a veces nos pensamos y creemos que una simple interacción correcta con el alumno y siendo claros y explicando es suficiente. No, el alumno tiene sus ideas, sus propias visiones. Algunos de ustedes ahora están pensando en lo que va a ir a comer con su amigo que ha quedado. Otros, es decir, tampoco es necesario ni mirar el celular para entretenerse en clase. Un alumno puede no estar en clase, estando. Y eso quiere decir que, claro, es fundamental que ese alumno con qué voces piensa, ¿no?, con qué voces dialoga en su mente. En realidad, nuestra función profesional es introducir voces en la mente de los alumnos para que los diálogos sean ricos. Esto es realmente lo que hacemos, lo que deberíamos hacer, ¿no? Por lo tanto, se trata de aportarles esas voces que van a enriquecer su pensamiento, su toma de decisiones, sus diálogos internos. Hay alumnos y alumnas que, por desgracia, pues dialogan con voces realmente tristes de la televisión, de reality shows, de influencers de no sé qué, y probablemente ese diálogo sea pobre. No siempre, pero a lo mejor tenemos la suerte de que hay alumnos y alumnas que dialogan con determinado tipo de autoras, con determinado tipo de perspectivas, con determinado tipo de producciones interesantes, y ahí hay dime con quién piensas y dialogas en tu mente y te diré lo listo y sabio que eres. Por lo tanto, depende con quién dialogas en tu cabeza, vas a desarrollar llamamos la inteligencia. Por lo tanto, ya de entrada les invito a que intenten dialogar con voces potentes, interesantes en sus cabezas.
y ojalá la de los profesores y profesoras que tendrán. Esa es una voz muy importante que les va a marcar mucho, ¿no? Por lo tanto, bueno, la idea sería eso, ¿no? Primero de todo, mover hacia adentro, mover el interior. Segundo, motivar hacia el objeto, ¿no? Hacia dónde vas, hacia donde de alguna manera quieres aprender. El tema de la autenticidad es fundamental, el sentido de lo que hacemos. En clase tenemos que enseñar cosas con sentido. A ustedes les interesará lo que yo estoy explicando en tanto en cuanto les sea útil. Si lo que explico a ustedes les es útil para pensar de otra manera o para aplicarlo como futuros profesores o como profesores de profesores, como formadores o como asesoras o asesores, les parecerá interesante esa conferencia. Si no, no. Los alumnos igual. Les parece interesante aquello que les sirve, que les es útil, que responde a sus intereses y necesidades. Intenten aproximarse a eso, siempre que puedan. Moverse es el ojito. En tercer lugar, conmover y compadecerse. Moverse hacia los otros. El co es muy importante, siempre es un prefijo que en latín significa con otros, o otros, ¿no? Y moverse hacia otros, pues en el caso del primero, conmover sería moverse juntamente con otros, solidarizarse, hacer cosas conjuntamente, ¿no? Y conmoverse sería más bien la idea, digamos, de... compadecerse sería la idea de padecer con el otro, sufrir con el otro, entender los sentimientos del otro, empatizar con el otro. Todos estos elementos deberían estar en nuestras metodologías. Nuestras metodologías deberían ser capaces de emocionar, compadecer, conmover. Lo que hemos hecho antes con Mike un poco iba por esa línea, ¿no? Ustedes no sé si se han compadecido de Mike porque él lo estaba maltratando, o de mí porque él se comportaba de manera un poco grosera al irse, o también, pues claro, efectivamente había un tema de empatizar con alguno de los dos, una situación además realmente incierta y un poquito, como diríamos, inquietante. ¿Cómo acabaría esto, no? Alguna vez que he hecho este ejercicio me digo, y si alguien se quiere ir, que se vaya. Ha habido gente que se ha ido. Les tengo que decir que puse unas personas en la puerta para que les dijeran que esto era una broma y que se quedaran un poquito más, porque podía quedar solo. Pero, en todo caso, fíjense que es una técnica que efectivamente tiene estos elementos. Y me gustaría más hablar de esta técnica, ¿no? De los incidentes como técnica. En general, cuando llegamos a una clase, ocurren 4 tipos de cosas con un profesor, una profesora, ¿no? Y tiene que ver con, por una parte, sí, lo que ocurre en la clase es usual, es esperado, responde a las expectativas de lo que tiene que pasar, o, en cambio, es sorprendente, es inusual, no es esperado. Y por otra parte, si aquello que ocurre crea un desequilibrio emocional. Ya les digo de entrada que las personas somos muy distintas en cuanto a lo que nos crea desequilibrio emocional. Hay profesores y profesoras que no soportan que un alumno en clase esté mascando chicle. Mascar chicle ya es una cosa tremenda que no puede pasar. Y hay profesores que aguantan un nivel de ruido en clase impresionante y no les parece preocupante. Por lo tanto, ya existen diferentes entre nosotros. En todo caso, podríamos decir que en general lo que no causa desequilibrio y que es usual esperado es la rutina. Los profesores tenemos unas rutinas, llegamos a clase, ponemos el PowerPoint, no sé qué, los alumnos se sientan. Hay una serie de rutinas más o menos convencionales que funcionan, ¿no? Y que no nos desequilibran. Pero sin embargo, a veces hay situaciones que son conflictivas en el sentido de que, aunque el profesor las espera que ocurran, le crean desequilibrio emocional. Ejemplo, el profesor le pide a sus alumnos que para el día siguiente traigan leída una lectura y nadie lo hace. Esto crea al profesor desequilibrio emocional porque realmente sabe que ocurrirá, le molesta, pero no sabe qué hacer para evitarlo. Eso va creando una especie de llaga en el estómago que finalmente un día puede explotar, ¿no? Puede aparecer de manera sorprendente cuando efectivamente los alumnos no te hacen mucho caso de determinadas cosas. Existen los eventos. Los eventos son situaciones inesperadas, también sorprendentes, pero que no te causan un malestar especial. Por ejemplo, en general, pues, los que están en primera fila son los alumnos preferidos, ¿no? Los que parece que están más cerca de ti, te van haciendo así con la cabeza, te hacen como de fans, no de hinchas, ¿no? Y los que están al fondo, pues generalmente son aquellos que más bien están alejados de ti, están con el celular, con sus cosas. Entonces hay a veces cosas sorprendentes que pueden ser, pues uno que está al fondo te hace una pregunta que te deja cuadrado y dice, pues sí que estaba en clase, sí que se enteró, qué pregunta más buena. Y viceversa, ¿no? A veces, pues, lo contrario, ¿no? Uno de tus fans te hace una pregunta que demuestra que no entendió absolutamente nada de lo que dijiste. Y dices, vaya por Dios. Y eso que parecía que ahí había una conexión, ¿no? Pues no hay.
Pero esto no tiene por qué hacerte cambiar demasiado las cosas. Son eventos que pasan, te sorprenden, no les das importancia, en realidad, ¿no? Más o menos. Ahí el problema está cuando ocurre un incidente y cuando ese incidente es crítico. Un incidente es crítico, lo entendemos como un suceso, como una situación acotada en el tiempo, inesperada, sobre todo inesperada, que te pone en crisis. Es crítico porque te puede llegar a poner en crisis como profesor, como profesora. Te pone contra la pared. Pasa algo que realmente, a veces no es crítico ese incidente, pero muchas veces ese incidente hace que tengas una crisis fuerte de identidad profesional y pienses, yo no sirvo para esto, no lo aguanto más, esto no puede seguir así, no sé qué voy a hacer. En algunos momentos de nuestras vidas profesionales nos pasan estos incidentes. Y estos incidentes nos construyen. Yo diría que cualquier profesional de la educación está construido por un conjunto de incidentes que le ocurrieron y que le cambiaron, para bien o para mal. El incidente también puede ser positivo. Puede pasar una cosa realmente sorprendente y buena, positiva, que no esperaba. Tus alumnos, por iniciativa propia, el siguiente día te traen un mapa de conceptos que han hecho todos ellos, precioso, y te lo entregan. Esto es raro. ¿Qué ocurre? Pero sería un incidente crítico positivo, ¿no? Y dirías, caramba, qué bien lo estamos haciendo, qué bien vamos. Y te cambiaría un poco, ¿no? Generalmente los incidentes son negativos, pero pueden ser positivos, insisto. ¿Y cuáles son esos incidentes? Pues pueden ser de muchas características, ¿no? Desde un estudiante que en medio de la clase te insulta o te provoca, te dice, cállate ya que no sabes de lo que hablas, por ejemplo. O te dice, ¿y esto para qué lo voy a necesitar? ¿Qué rollo? Yo me voy, etcétera. O pueden ser incidentes que se produzcan con tus compañeros de trabajo, o con algún padre, alguna madre, o con el equipo directivo. Los incidentes pueden ser de muchos tipos y de muchas maneras, pero siempre tienen la característica de que te ponen contra la pared, que te crean una desestabilidad emocional importante y que tienes que hacer algo para cambiar. No puedes hacer lo mismo. Muchas veces un incidente es fruto de un conflicto latente, y un día el profesor explota y lo saca para afuera, y eso produce un incidente. Pero también puede ser un incidente producido por un alumno en clase, ¿no? Un alumno en clase que llega drogado, un alumno en clase que se pelea con otro, de una manera violenta, etcétera, ¿no? Últimamente hay incidentes, por ejemplo, que tienen que ver con los padres y las madres que tienen WhatsApp, que hacen grupos de WhatsApp, y entonces pues resulta que, no sé, pues un profesor se le ha ocurrido a una chica en clase, pues le dice, oye, no te vistas tan así, que parece que vayas a hacer fiesta, o hace un comentario despectivo y la madre rápidamente llama a las amigas. A mi hija le han llamado, no voy a decir lo que le llamaron, le han llamado y no sé qué, y este profesor tiene que irse, y entonces arma rápidamente, un revuelo importante. Eso puede ser un incidente también, etcétera, ¿no? Hay muchos incidentes posibles, ¿no? El bullying, las situaciones de bullying son incidentes. Últimamente estamos encontrando en España algunas situaciones de bullying falsas, algunos estudiantes que hacen ver que tienen bullying, pero no lo tienen, para llamar la atención. También se está produciendo algún caso de esos. Y bueno, es todo, como ven, todo un mundo que se produce ahí, ¿no? ¿Cómo afrontar eso? Lo primero que quiero decirles es que los incidentes pueden utilizarse como una metodología de enseñanza y aprendizaje. Yo los utilizo mucho, esos incidentes. Pero no todos los incidentes son iguales. Hay de más intensidad y de menos. Aquí les he puesto una cierta clasificación de incidentes según la intensidad emocional, ¿no? Claro, están los incidentes ajenos. Decimos, a un profesor le pasó una cosa y vamos a analizarlo, o vamos a dramatizarlo. O análisis de casos, ¿no? Análisis de casos de otra persona que le ha pasado eso. Pero eso emocionalmente me afecta poco, porque es ajeno, porque es de otra persona, es como teórico. Luego hay incidentes que pueden ser compartidos. Luego les hablaré un poquito más de esto, ¿eh? Pero sería la posibilidad de que profesores y alumnos pudieran darse feedback de cosas que pasan en clase y que ante esos feedbacks contestaran de una determinada manera, se ajustaran. Luego lo comento con más profundidad esto. Incidentes dramatizados sería la posibilidad de reproducir en clase a través de teatro, de teatralización, determinados incidentes donde las personas hacen, pues uno hacen de padre, otro hacen de alumnos, otro hacen de profesores y otro de directores. Y entonces jugamos, digamos, a dramatizar eso, pero introducimos un incidente que sí que se produce de verdad. Por tanto, lo reproducimos en clase y lo analizamos con una pauta que luego les cuento. Existen incidentes que te han pasado a ti concretamente, que le han pasado a un alumno concretamente en sus prácticas, etc. Y eso lo revivimos, podemos revivir un incidente. A veces hemos hecho también alguna cosa que es más terapéutica, que es revivimos un incidente igual donde la persona que agrede hace su papel de agresor. Ahora lo está teatralizando, pero ocurrió en la realidad. O a veces cambiamos y hacemos que el que era el agresor ahora es el agredido y la víctima ahora es el agresor.
Entonces jugamos a veces con estas posibilidades. Estos tipos de incidentes son mucho más vividos, mucho más potentes, porque realmente a la gente le pasó eso realmente a las personas, y eso nos permite un análisis mucho más encarnado, vamos a decir así. Y luego está lo que hemos hecho aquí, que sería un incidente inducido, lo de Mike, lo que hemos hecho, que es introducir un incidente que es falso, pero que la gente cree que es verdad. Este último punto tiene problemas deontológicos, luego les explicaré algún ejemplo, pero tiene problemas, porque quiere decir que tú preparas a alguien para que ocurra algo en clase, por ejemplo, preparas a un alumno para que haga algo en clase, que está pactado con el profesor, y entonces haces que eso remueva la clase y que se produzcan conductas determinadas con los alumnos creen que eso lo está ocurriendo. Por lo tanto, eso es peligroso, porque tiene problemas y debe tener límites y control. Imagínense que una persona se fue de la sala antes de que yo dijera que era una broma y va a ir por el mundo diciendo: este monereo es una mala persona, porque se metió con una persona porque se iba y que se ha creído, un mal educado. Entonces imagínense, claro, que podría producir eso si no lo controlas. Vamos a ver el caso de Sergio. Una cosa, esta es una técnica que utilizamos bastante, que le llamamos mapeo o mapping, que consiste en ver los antecedentes que tiene una persona por sus incidentes. ¿Qué incidentes le han ocurrido a Sergio para ser el profesor que es ahora? Entonces indagamos un poco, le decimos: mira, este es un poco el río de tu vida, en la parte de delante las cosas negativas que te han ocurrido. Intenta, por favor, identificar qué te ha ocurrido en el pasado y ponlo en esta ola, ¿no? Entonces Sergio puso eso. Durante la carrera de Historia logró las mejores calificaciones. Sergio es un muy buen alumno cuando estudiaba en el instituto y sacaba buenas calificaciones. Eso era positivo. Lo negativo era que, por ser de pueblo y sin embargo ser de los mejores estudiantes, mis otros compañeros me hacían bullying. Se reían de mí, se metían conmigo: cállate que eres pueblerino, no sé qué. Sin embargo, él era un buen estudiante, sacaba buenas calificaciones, pero sintió esa situación de bullying, ¿no? A partir de eso, pensó que quería ser profesor. Pensó que quería ir a la universidad y además sería un profesor que iba a proteger a sus alumnos que tuvieran bullying. Por lo tanto, él se autodefinió como un misionero, que su misión era proteger a esos alumnos que, como él, sufrieron bullying, que eran buenos alumnos, y para ello quería ser profesor en la universidad y conseguir eso. Consigue una plaza de ayudante en la universidad, pero de nuevo el curso de inducción docente, cuando va a hacer prácticas, etcétera, de nuevo tiene problemas con los compañeros, es marginado, se siente solo. Bueno, al final el director de tesis tiene una baja y le dicen si puede sustituirlo en sus clases, y va a dar sus primeras clases en la universidad. Y eso le parece fantástico, y va a intentarlo. Y ahora vamos a ver su primer día de clase. El primer día de clase de Sergio. Este sería un poco sus antecedentes, su mapping, las cosas que le han chocado, que le han afectado, le han impactado, y explica un poco cómo es Sergio como profesor y cuáles son sus intereses, etc. Empieza su clase y Sergio dice: mi primer día de clase es solo ante el peligro. Voy a probar lo que aprendí en la facultad de educación, aprendizaje cooperativo. Seguro que les gustará trabajar en equipo y empatizarán con los más débiles. Como ves, es muy inocente. Cree que a los alumnos les gusta trabajar en equipo. Dice: estas primeras semanas han sido frustrantes. No saben trabajar en grupo, vamos lentos y no parecen que estén muy motivados. A todo eso va la delegada de la clase un día, levanta la mano y dice: profesor, quiero hablar con usted. Levanta la mano en medio de la clase, incidente, y le dice: profesor, de este modo no avanzamos en la materia. Encima solo trabajan algunos en el grupo y los otros no hacen nada. Esto no sirve. Ante eso, Sergio responde lo siguiente. Dice: bueno, como parece que prefieren trabajar en el estilo tradicional de la clase y que cada uno por su cuenta, pues el examen se basará a partir de ahora en los apuntos que daré en clase. Se acabó la innovación, saquen el libro de texto. Nosotros llamamos a esto el síndrome de saquen el libro de texto. Se acabó, vamos a lo que sabemos hacer, lo que controlamos, y no. Bueno, este caso, que sería un incidente que le pasa a un profesor y que hace que él tome una decisión, vamos a decir, regresiva, volvamos al estilo tradicional, esto no funciona, se puede analizar desde la perspectiva del incidente que ha ocurrido, ¿no? Nosotros utilizamos una pauta para ello que llamamos pauta de análisis del incidente crítico, que el acróstico sería el PANIC, que es pauta de análisis del incidente crítico. Entonces utilizamos un PANIC. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona este PANIC, un poco
rápido, luego en casa es igual, si quieren nos pueden revisar el PowerPoint. Primero de todo vemos los antecedentes de lo que pasó en un país. Es la primera vez que realiza grupos cooperativos, no ha tenido en cuenta muchos requisitos para hacerlos, este profesor. No conoce el método, no ha garantizado que sus estudiantes tengan habilidades cooperativas y sepan eso. No les ha explicado para qué sirve y por qué es importante la cooperación. No ha hecho grupos pensando, no ha distribuido a los alumnos pensando en algún criterio, ni les ha dado roles diferentes. No ha hecho que los alumnos hagan su propio, digamos, sus normas de trabajo dentro del grupo cooperativo. Es decir, no ha cumplido ninguno de los requisitos que se precisan para el aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, no es de extrañar que le vaya mal. Descripción del incidente. Hay quejas de los alumnos por la lentitud en avanzar en los temas y la falta de implicación de algunos, que en un grupo, pues, como sabéis, muchos de los alumnos no hacen nada, como en el trabajo, como en muchos sitios. Hay gente que no hace nada y los demás pues, pueden dejárselo, se lo pueden permitir o no. Entonces, en el panel lo que hacemos es ver cada uno de los actores que interviene en el incidente y qué podemos hacer con esos actores. Sergio, el profesor, pasa de unas expectativas muy altas a otras muy bajas. Oh, la cooperación maravillosa, la cooperación no sirve para nada. Culpa a los alumnos por resistirse a los cambios y hace un aprendizaje negativo, ¿no? Sergio ha aprendido que esto de la cooperación no funciona. Son una técnica que la investigación ha demostrado por activa y por pasiva que es excelente en el trabajo de los estudiantes. Es más, yo les diré, ningún profesor en sus clases debería dar prácticamente clases individuales. Deberían darse muy pocas clases individuales, porque en el futuro ustedes trabajarán en grupo y trabajarán con otros. Trabajarán con otros que ustedes no han escogido, además. Y en sus grupos de trabajo habrá una persona, por ejemplo, que no hará nada. Y habrá una persona que copiará o que hará ver que hace cosas. Y habrá una persona entregada que le caerán todas. Y tendrá que hacer siempre el trabajo esa persona, porque es la voluntariosa y la vocacional. Permítanme decirnos una anécdota real. Yo estaba con un grupo de profesores y profesoras y va un profesor y dice a una profesora: esto lo podrías hacer tú, que te gusta esto de la educación. Profesor de química. Esto lo podrías hacer tú, que te gusta la educación. Bueno, esto es para despedir a ese profesor, ¿no? O sea, ¿y usted qué hace aquí? ¿A usted le gusta la educación y por qué está aquí? Ah, yo quería ser químico, pero claro, como no encontraba trabajo, pues me hace un mal muy grande a la educación y a la escuela. Váyase. Bueno, también es que me... Bueno, sentimiento de frustración. Este profesor, digamos, pues está frustrado, tiene un sentimiento de inseguridad, abdica en los grupos cooperativos, vuelve al tema tradicional, esto es lo que hemos visto. Y ahora viene la parte, bueno, ¿y qué piensa la clase? ¿Qué piensan los alumnos? Los alumnos creen que ese nuevo profesor les obliga a realizar una dinámica que desconocen y les perjudica. Injusticia, ineficacia, los alumnos con más calificaciones mejores creen que están perjudicados. Si tienen que trabajar con otros, bajan sus calificaciones, sus notas, y eso les parece que es injusto. Además, realizan una queja formal. ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? Pues quejarse al profesor para que cambie. Y ahora viene la parte importante, ¿no? Que es cómo intervenimos con cada uno de estos actores. Ahí lo que nos interesa ver es sobre qué intervenir con cada uno de ellos, cómo hacerlo y cómo sabremos que vamos bien. ¿Qué nos indicará que estamos trabajando bien y que hay cambios importantes, ¿no? Es fundamental siempre poner el termómetro. Con Sergio. Sergio tiene dos problemas: la inseguridad y que no ha puesto en marcha los requisitos fundamentales para garantizar que la cooperación funcionará. ¿Cómo intervenir? Sergio tiene que entender dos cosas. Se tiene que dar tiempo para hacer eso, porque no se puede pensar que introduces un método y al cabo de 3 días va a funcionar. Yo siempre digo a las personas que asesoro que el primer año vamos a fracasar. Vamos a introducirlo y fracasaremos, seguro. Porque no es posible que en tan poco tiempo vayamos a hacer las cosas perfectamente y todo nos salga bien. Es un proceso, es como una enfermedad, ¿no? Usted dice, bueno, tengo un constipado, un resfriado, una gripe, no un resfriado, y me tomo una pastillita y ya al día siguiente estaré bien. No. Esto es un proceso en el que tiene que irse usted medicando, y pues lo mismo en la innovación. Por lo tanto, para que una innovación funcione, primero, debe darse tiempo. Segundo, mejor que lo haga con otros. Usted ha empezado a hacer cooperación usted solo aquí en su clase. ¿Por qué no intenta buscar a un par de compañeros más que también lo hagan? Y así se encuentran, lo revisan, lo mejoran, opinan. Es un proceso de aprendizaje común, pero con otros, no usted solo. Luego está todo el tema de aplicar las condiciones. Pues tienes que garantizar que los alumnos sepan lo que significa. Tienes que ver cómo haces los grupos, quién pones en cada grupo. No dejarles poner al grupo que quieran.
Cuando tú dejas que los alumnos vayan con quien quieran, los mejores van juntos, y los que no quieren nadie, pues claro, van juntos también porque no tienen más remedio. Los que no quieren nadie, pues efectivamente van a suspender. O sea, eso es... Los profesores, cuando llevamos muchos años, cuando llegamos a una clase, más o menos el primer día de clase ya sabemos quiénes aprobarán y quiénes suspenderán, más o menos. Hay algunos que ya los ves, ya te hacen preguntas, y luego hay otros que ves que la cosa... Y yo siempre digo, tu trabajo, tu oficio es salvar a esos que piensas que suspenderán. Si salvas a todos de estos, has conseguido, te has ganado el sueldo. Hay alumnos que no necesitan profesor, o necesitan poco profesor. A veces olvidamos que los profesores somos importantes porque hay alumnos que no aprenden solos, pero hay otros que sí. Los que aprenden solos no nos necesitan demasiado, y alguno hay de estos. Pero los que nos necesitan son aquellos que no aprenden solos, necesitan un mediador profesional. En nuestro trabajo, nosotros, de nuevo, ¿no? Somos buenos cuando conseguimos que ese que le cuesta y que no aprende solo, aprende. Un médico, una médica es buena cuando salva la vida de alguien. No podríamos, un médico que se mata al 90% de sus pacientes no puede decir que es un buen médico. Hay docentes que cuando suspenden mucho y suspenden a muchos piensan que son buenos profesores. Es bastante sorprendente, ¿no? Que piensen que son buenos profesores cuando suspenden a tantos. Pero usted no está consiguiendo su propósito, que es que aprendan y aprueben, ¿no? Como el médico, ¿no? Que se curen. Bueno. Y a los alumnos, ¿cómo intervenir? Un poco, pues eso, ¿no? Motivarles, explicarles por qué es importante la cooperación, por qué después van a trabajar en grupos, por qué deben hacerlo, poner algunos con otros, intentar hacer grupos heterogéneos, donde haya uno muy bueno, otro medianito y otro más bajito, que los grupos sean equivalentes entre ellos, que hagan sus propias normas dentro del grupo, etcétera, etcétera. No voy a entender mucho más con eso, hay mucha información sobre eso, pero de alguna manera es importante, digamos, que antes de hacer una innovación, como les decía, entendamos que es un proceso, que esto es lento, pero que la investigación dice que esto funciona. Y no puedes decir, sí, probé esto de la cooperación y no sirve. Mira, ¿cuánto tiempo lo probó? ¿Cómo lo probó? ¿De qué manera lo evaluó? ¿Cómo lo supervisó? Bueno, en ejemplos más concretos, ¿no? Incidentes dramatizados, ¿no? Que decíamos antes. Los incidentes dramatizados yo los utilizo mucho con los alumnos, alumnas que van a prácticas. Por ejemplo, ustedes que van a sus prácticas, ¿no? Magisterio. Y en sus prácticas pues, ven o les pasan cosas o ven cosas que le han pasado a otros, tutores, tutoras, o les cuentan cosas que han ocurrido. Entonces, yo hago que traigan a mi clase esas cosas que les han pasado y los convertimos en incidentes que dramatizamos y teatralizamos en clase. Entonces, reproducimos cosas que han pasado en el practicum, en clase, pero analizándolo desde la perspectiva de esto, del panic, viendo qué podríamos hacer si nos volviera a pasar. Un poco sería esta la idea, ¿no? Estos incidentes dramatizados me parecen muy útiles porque los alumnos, aunque estamos jugando un poco, pero de alguna manera también nos sentimos y nos metemos en la piel de alguien que agrede, o de alguien que insulta, o de alguien que se siente, pues, no sé, superado, etcétera, etcétera, ¿no? Y intentamos que sean muy fidedignos estos vídeos. Algunos de estos vídeos los convertimos en vídeos educativos, en materiales, y los colgamos en internet, luego les explicaré dónde están. Entonces tenemos ya muchos vídeos hechos de los incidentes típicos y prototípicos que ocurren en primaria, en secundaria, en la universidad. Incluso tenemos incidentes típicos que ocurren entre el director de la tesis doctoral y el doctorando. O sea, tenemos incidentes de todos tipos. Luego les diré dónde está y lo pueden ustedes consultar y utilizar. Me parece muy importante que tengamos en cuenta que los incidentes que le pasan a una profesora durante su profesión son finitos, no son infinitos. Hay algunos que se repiten siempre. En todas las clases. El alumno se aburre en clase, el alumno no entiende lo que le explican, etcétera, ¿no? El alumno utiliza el móvil en clase, el celular. Entonces hay algunos, como 10, que siempre se repiten. ¿No estaría bien que formáramos sobre estos 10 incidentes que ustedes van a tener seguro durante la formación que ustedes reciben en la universidad? Yo creo que deberíamos identificar esos incidentes típicos que ocurren en Tehuacán, en las escuelas de Tehuacán. Podríamos saber cuáles son, 10 incidentes típicos, y trabajar con ellos para que ustedes cuando vayan a hacer prácticas sepan afrontarlos mejor. Yo creo que son los complicados, se puede hacer. Bueno, estarían los incidentes compartidos que les he dicho antes. Los incidentes compartidos consisten en que el profesor y los alumnos se ponen de acuerdo en pasarse informes de lo que va pasando en clase. Es decir, por ejemplo, un profesor decide que 5 alumnos de buena calificación y 5 de mala, o no tan buena, hagan unos informes cada X tiempo, pongamos por caso cada 3 semanas,
en las que el profesor les envía un Google Docs y les pregunta ¿cómo va la clase? Son 10 alumnos pero son anónimos, sin el nombre. O puede ser con toda la clase incluso. Entonces le pregunta a los alumnos ¿cómo van las clases? ¿Estás aprendiendo? ¿Qué cambiarías de nuestra clase? ¿Ha pasado algún incidente o situación que te haya extrañado o molestado? ¿Se resolvió? ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? Y el profesor también trata de contestar un informe parecido, ¿no? En el que explica cómo van las cosas, no sé si están aprendiendo o qué debería cambiar. En un momento determinado de este proceso se intercambian los informes, es decir, el profesor recibe los informes de sus alumnos, el resumen, y los alumnos reciben los informes de su profesor. Y entonces los leen e intentan hacer propuestas de cambio. Los alumnos, por ejemplo, se dan cuenta de que su profesor se prepara las clases, pensaban que no, el profesor se prepara las clases, o se dan cuenta de que el profesor es sensible a determinados problemas que tienen. El profesor se da cuenta de que él creía que estaban aprendiendo bien y no es verdad, que hay temas que realmente no han recogido sus alumnos, o que cosas que han pasado y que pensó que se habían resuelto no se han resuelto. O sea, es un sistema, digamos, de anonimato en el que uno y otro reciben feedbacks mutuamente y a partir de los feedbacks intentan cambiar. Hemos hecho alguna investigación en este sentido y la verdad es que es muy fructífero porque es una formación buena, bonita y barata. El profesor aprende de los propios informes de sus alumnos y sus alumnos van cambiando a medida que su profesor les va explicando cómo, desde su perspectiva, van las cosas. Se trata de aproximar las cosas que están pasando en clase, unos y otros, y hacerlo de forma anónima sin que sea prejuicioso para el alumno que opina, ¿no? Bueno, ya se lo mirarán un poco esto. Y está los inducidos, porque hemos hecho con Mike, sería un incidente inducido, en la que, por ejemplo, tú vas a un profesor, le entrevistas, lo conoces un poco, le preguntas qué te funciona bien en clase, qué no te funciona, qué te gustaría cambiar. Y el mismo día de una clase, antes de que empiece la clase, le puedes preguntar ¿cuál es tu objetivo hoy? ¿Qué esperas que ocurra? ¿Qué esperas que aprendan tus alumnos? Antes de una clase. Durante la clase, entonces, hay algunos alumnos que provocan incidentes, aunque el profesor piensa que son reales, pero tú has preparado a estos alumnos para que provoquen incidentes. Imagínense ustedes al profesor, o sea, alguno de ustedes que está haciendo prácticas y que da una clase, y su tutor ha preparado a algunos alumnos de esa clase para que les provoquen incidentes en su clase. Estos incidentes pueden ser desde, profesor, no sé, uno hace una pregunta que demuestra que no entendió nada, profesor, ¿puede repetir esto? Es que no entendí desde el principio, ¿no? O alguien levanta la mano y le dice, es que el otro profesor nos dijo lo contrario de lo que usted está diciendo. Usted está diciendo esto y el profesor de no sé qué nos dijo que esto no era verdad. ¿Qué tal? O no sé, o un alumno que le diga al profesor, pero profesor, me estaba mirando en internet y usted se equivoca. Esto no es así. Aquí dice que... Entonces, diferentes situaciones para ver cómo su profesor reacciona. Cuando se acaba la clase le preguntas al profesor, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Te ha pasado algo en clase? ¿Te parece que lo has solucionado? Algunos profesores lo niegan, No, todo muy bien, no ha pasado nada, todo correcto. Otros no, claro, otros se dan cuenta y dicen, no sé, tengo que hablar con este profesor porque parece que explica lo contrario de lo que yo explico. Tengo que hablar con él, a ver qué hacemos, ¿no? Distintas formas de reaccionar a distintos incidentes. Yo he pensado que una mejor manera de seleccionar buenos profesores y profesores sería hacer castings en las que uno se enfrenta a una clase donde hay problemas. El profesor está dando la clase y hay problemas típicos o prototípicos. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? ¿Puede repetir? ¿Puede poner un ejemplo? ¿Qué rollo? No sé qué. Entonces a ver cómo actúa ese nuevo profesor. Yo creo que a veces les preparamos, o a los futuros profesores les preparamos en situaciones demasiado controladas. Les enviamos a centros que aceptan alumnos de prácticas. Cuando un centro y un tutor acepta a un alumno de práctica es que le va bien, o cree que le va bien. Los profesores a los que no les va bien no aceptan a alumnos de prácticas, no quieren que les vean. Entonces le estamos dando una visión de la escuela un poco idealizada, ¿no? Un poco irreal. Yo preferiría que mis estudiantes fueran a escuelas que no funcionan bien, que tienen problemas, para que vean la realidad de las cosas. No a centros que son high level y que van muy bien, y que todo funciona, y que tengan incidentes, que tengan dificultades, para que a partir de esos errores podamos aprender mejor. Por eso es fácil que los futuros maestros, maestras se sienten inseguros, se sienten claro qué pasará, voy a dar una clase, y los lanzamos un poco a veces un poco a los leones, ¿no? Deberíamos prepararlos más para situaciones que se producen, por ejemplo a través de dramatizaciones. Bueno, aquí está ya lo que hemos hecho con Mike, ¿no? Es preparar una situación, que pase algo en clase y entonces a partir de ahí hay incidentes, ¿no? Como yo lo que hago, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es, cuando hablo de inclusión educativa y de
cómo alumnos y alumnas diversos pueden ir a la misma clase, pues ya preparo a un alumno para que diga que no. Entonces levanta la mano ese alumno en medio de mi clase y me dice: oiga, ¿usted profesor ha dado clases en primaria o en secundaria? Yo no, yo siempre en la universidad. Ah, no me extraña, porque usted habla como por hablar, ¿no? Teóricamente. Pero si usted estuviera en una clase con 20 niños y niñas que tal, y hay un niño que tiene síndrome de Down y otro que tiene hiperactividad, hiperquinesia, no sé qué, me gustaría verlo a usted. ¿Cómo hace eso? ¿Qué explica? Entonces le digo: vaya, me extraña que haya alguien en clase que sea tan tradicionalista y tan reaccionario y tan conservador. ¿Usted qué haría? Estos niños que desaparezcan, ¿no?, del mapa. Yo soy así como brusco, ¿no? Ya me dice: oiga, no se ponga así. Pero entonces hay uno ya que sale espontáneo que dice: bueno, profesor, lo que dice la compañera tiene un poco de razón. Porque a veces es verdad que a usted nos explica cosas muy bonitas, pero luego vas a hacer prácticas y te encuentras con cada situación que no sabes qué hacer. Entonces ahí se arma, ¿no? Hay unos que están a favor, otros en contra, opinan, y haces una clase en la que es muy vívida, ¿no? Una clase en la que dice lo que piensa. Eso les decía antes que ontológicamente tiene problemas, porque les tienes que explicar que has hecho un montaje y hay gente que se puede, claro, se puede extralimitar. Pero es muy interesante. Desde el punto de vista del aprendizaje, son los momentos en que realmente hay impactas en el alumno muy fuertemente. Yo lo recomiendo por un control, pero recomiendo utilizar estas situaciones, ¿no? Traer a alguien en clase de testimonio que te explica cómo pasó por la universidad y cómo le fue y qué le pasó. Puede ser verdad o puede ser lucido. Bueno, puedes jugar con estos temas para provocar cambios, ¿no? Cambios potentes. Vamos al tercer punto. Sí, si me avisan, porque yo me gustaría al menos tener media hora final para preguntas. Si me avisan cómo voy, sí. El tercer punto habla del alumno como protagonista. La posibilidad de que con los alumnos podamos casi que sean socios nuestros y podamos hacer una clase junto con los alumnos, no solo para los alumnos. Todo este movimiento se denomina el partnership, se ha traducido con la palabra castellana partenariado, española, un poquito fea, pero bueno, partenariado, es parte de, ¿no? Es un movimiento educativo que promueve la participación del estudiantado en toda la dinámica, ¿no? En casi toda la dinámica. Apuesta por dar más agencia a los alumnos. La idea de agencia sería que los alumnos pueden tomar decisiones sobre lo que van a aprender, cómo lo van a aprender y cómo van a ser evaluados. Esto se puede hacer muy extremo, muy radical, y que los alumnos realmente tomen todas las decisiones, o puedes hacerlo de una forma solo con algunos aspectos, con algunos temas, con algunos apartados. En todo caso, la investigación demuestra que cuando el alumno se siente copartícipe de una clase, se siente coprotagonista de una clase, está motivado, le encuentra sentido, trabaja mejor y aprende habilidades profesionales. Eso se lo comentaré con el ejemplo, pero a mí me parece que es uno de los enfoques metodológicos más interesantes que hay en estos momentos. Promueve un mayor compromiso de los alumnos en su aprendizaje, genera autoexigencia, pertenencia al grupo, lealtad. Refuerza la colaboración entre los estudiantes, aporta ideas, etcétera, solidaridad, empatía, cuidado. Tiene muchas ventajas trabajar de esta manera. Les voy a explicar un poco de qué forma se puede trabajar así. En general podemos hablar de que existe partenariado, el alumno es protagonista cuando se cumplen tres variables, tres dimensiones, ¿no? Que son agencia, el alumno toma decisiones; compromiso, el alumno siente como suyo aquello que está pasando. Eso me recuerda siempre un amigo que me decía que en un plato con 2 huevos fritos, y tocino y bacon, la gallina participa, pero el cerdo se compromete. Compromiso quiere decir que estás allí a la que venga, que estás de una manera, digamos, implicada. La colaboración, que sería el hecho de que tú trabajas con grupos, con otros, y que por lo tanto eres parte de ese grupo y formas parte de las decisiones de ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, como un continuo, ¿no? Las clases tradicionales se plantean el estudiante pasivo. El estudiante pasivo, ¿qué agencia tiene, qué compromiso y qué colaboración? Bueno, pues agencia, obedece; compromiso, cumple lo que se le manda, no siempre, pero suele cumplir; y escucha, pasivamente. Eso sería, digamos, la forma de participación más general que se produce en las aulas. Tendríamos un nivel participativo algo superior, en la que el alumno opina, se ofrece a hacer alguna cosa y vota si le gusta o no algo, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de
satisfacción de los alumnos, de valoración del profesorado. Un nivel mucho más avanzado sería co-creador. Es un alumno que propone ideas, que se responsabiliza de crear cosas y de llevarlas a cabo y que ayuda al profesor. Ahí, por ejemplo, los alumnos pueden ya decidir si les prefieren una metodología u otra. Pueden decir, profesor, esto no lo podemos hacer utilizando, no sé, inteligencia artificial, por ejemplo. ¿O no podríamos hacer este tema trabajándolo yendo a ver situaciones reales, de la vida real, yendo a centros, etcétera, viendo determinadas experiencias? ¿O no podríamos traer a clase a un profesional que nos explicara qué hacen su trabajo sobre esto? Todos los alumnos ya proponen formas metodológicas distintas, formas de evaluación. El nivel más avanzado es lo que se llama el partner, el alumno asociado, es decir, es un alumno que antes ya de empezar la asignatura, contigo ha creado la asignatura. Antes de empezar las clases, tú llamas a tus estudiantes, les dices, vamos a co-crear conjuntamente una asignatura. Yo he pensado en hacer eso, ¿qué les parece? Estos temas, podríamos introducir algún otro tema, lógicamente dentro de un límite. La asignatura tiene unos temas prioritarios que deben cumplirse, pero el alumno puede proponer otros nuevos, puede proponer variantes de ese tema, puede proponer metodologías y sobre todo cómo será evaluado. El alumno puede hacer propuestas de evaluación. Ahí, de nuevo, el profesor tiene que negociar con el alumno. Claro, los alumnos te dicen, pues oye, nos autoevaluamos y nos pones la nota que nosotros decimos. Y dices, pues no. En esto no estoy de acuerdo porque yo tengo que seguir unos criterios y unos límites. Hagamos lo siguiente, por ejemplo. Vosotros os autoevaluáis vuestro trabajo. Yo también lo evalúo. Y tanto en cuanto nos diferenciemos solo de un punto, os pondré vuestra nota. Pero en cuanto en tanto nos diferenciemos de 2 puntos, no aceptaré esa evaluación única y tenéis que hacer otra cosa. No sé, o a clase me gustaría que viniera un profesional y viera nuestro proyecto y que evaluara al profesional. Que vale, el profesional evaluará vuestro proyecto, pero su nota valdrá 4 puntos sobre 10, vosotros 6 los pondría yo. Negociar. Nosotros llevamos ya más de 8 años haciendo una asignatura que se llama Estrategias de Aprendizaje este sistema de partnership. Es en psicología educativa, son futuras asesores los que estamos formando. Es una asignatura que se llama Estrategias de Aprendizaje. Ha habido durante este periodo 5 docentes distintos, pero todos han utilizado la misma metodología, partnership. Es una optativa del 4º curso de psicología, es una asignatura optativa, no es obligatorio. Es semestral, es del primer semestre, es una hora bastante dura porque es de los lunes, 4 horas seguidas, de 8:30 a 12:30, pero bueno, es una asignatura muy dinámica. Yo tengo unos 42 estudiantes de media en esta asignatura. ¿Qué metodología utilizamos? Bien, lo que hacemos es una metodología de aprendizaje-servicio, en la que el primer día de clase o el segundo, yo hago los grupos de trabajo. Los grupos en general, algunas veces les dejo, estamos en 4º curso de psicología. Si veo el grupo de alumnos más o menos similar, les dejo que escojan, pero muchas veces lo que hago es un primer test de entrada, veo qué conocimientos tienen y pongo en cada grupo pues eso, uno muy bueno, 2 medianitos y uno con problemas. Entonces hago grupos equivalentes, ¿de acuerdo? En el grupo tiene que escoger un coordinador. El coordinador del grupo tiene medio punto más la nota por ese trabajo, que es que hace que las cosas funcionen. Y entonces viene a clase un director de escuela, una directora de escuela real, que les explican los problemas que tienen en su centro. Les dice, mire, nosotros tenemos varios problemas en nuestro centro. Tenemos 2 alumnos que nos han llegado de Polonia y no hablan ni el español ni el catalán. Y les cuesta mucho seguir. Tenemos a un profesor de historia que ha sido muy mal calificado. Los alumnos además no saben por qué tienen que aprender la Revolución Francesa. ¿Para qué sirve esto? Tenemos 2 casos de bullying importantes. Tenemos un problema de un profesor que tiene adicción. No sabemos qué podemos hacer con él. Entonces le explica los problemas. Mis alumnos entonces escogen el problema que van a trabajar. Es un problema real. Entonces mis alumnos tienen que, durante el curso, elaborar un material, unos recursos, unos consejos para ese profesor real y para su problema. Entonces, por eso le llamamos aprendizaje de servicio, ¿no? Es un tipo de proyecto en el que tiene un impacto real sobre un problema real que esperamos ayudar a solucionar. Y ahí podrían imaginarse que mis estudiantes de entrada ya se sienten muy conmovidos y muy responsabilizados, porque lo que van a hacer es ayudar a alguien en un problema que es absolutamente real. Y esto realmente ya les motiva de entrada.
Yo les debo decir que en esta asignatura, por ejemplo, cuando no hay clase porque ha habido una manifestación o algo, los alumnos piden repetirla, la clase. Esto es muy raro, que se produzca. Piden repetir la clase, porque no quieren perderse las clases. Bueno, es la mejor asignatura evaluada de toda la facultad durante muchos años. Y lo que se hace al final como evaluación de la asignatura, ¿en qué consiste? Pues el profesor, que nos hizo la demanda, viene a nuestra clase, los alumnos presentan ante ese profesor su propuesta, puede ser una unidad didáctica, cómo convertir la Revolución Francesa en más interesante y motivante, o puede ser unas propuestas sobre cómo trabajar con ese alumno que está sufriendo bullying, etcétera, ¿no? Hacer una propuesta de intervención ante esos profesores reales. Los profesores que vienen a mi clase pueden darles sobre 10, 3 puntos la nota. Siempre les digo, estos profesores a los que asesoráis son clientes, por lo tanto, ellos tienen derecho a evaluarlos, van a evaluar parte de la nota. El resto de la nota proviene del trabajo que hacen en grupo, tienen la misma nota todos, porque son un grupo, pero luego también tienen un trabajo individual que consiste en participar en un Facebook ante una situación de incidente, y eso es, sus comentarios individuales tienen una nota individual. Yo siempre insisto en que está muy bien trabajar en grupos cooperativos, hay que evaluar lo que hace todo el grupo, todos tienen la misma calificación, pero hay que también distinguir un poco, dar oportunidad que esos alumnos mejores o que de alguna forma aportan más tengan una nota aparte, que mejore su calificación. Los estudiantes tienen sus propias reglas, yo reviso su normativa interna, hay algunos que son muy exigentes, muy brutos, ¿no? Y dicen, es que solo que uno de ellos pues, no entregue lo que dijo, se comprometió a entregar una parte del trabajo, le echamos del grupo. Si le echan del grupo, suspende. Entonces yo intento, pues, a ver, una persona puede una vez no entregar una cosa a tiempo porque le ha pasado algo, podríamos ser un poquito más flexibles, pero ellos hacen sus propias normas. Esto para mí es fundamental porque yo no controlo muchos problemas de disciplina, es el propio grupo el que controla. La coordinadora del grupo le dice a este alumno, oye, ya es la segunda vez que me traes el trabajo, o teníamos 3 mensajes y no contestaste, o no estás haciendo lo que quedamos en que harías, etcétera, etcétera, y deberíamos, si sigues así, te tendremos que echar. Hay un protocolo en el que, por ejemplo, estos alumnos, primero de todo, le avisan al alumno de que si sigue así, tal. Si sigue sin cumplir, me envían un mensaje a él con copia a mí, y él lo sabe, la otra persona lo sabe, con copia a mí diciéndole que es la última oportunidad para que entregues esto y tienes tanto plazo. Si aún así no lo entrega, hacemos una reunión de crisis en la que afrontamos a ese grupo, al alumno, y le decimos que tiene que hacer determinadas cosas para compensar lo que no ha hecho, y pueden pasar varias cosas. Hay algunos que reaccionan, de alguna manera se ponen al día, hay otros que no vienen o que tal y están suspendidos. En general mis alumnos suelen suspender por eso, porque no hacen los trabajos, porque no asisten, porque no cumplen. Yo siempre les digo, los alumnos también pueden poner a un alumno que no haga nada, lo pueden poner en el trabajo y tendrá la misma nota que los demás. Yo les digo que esto es su responsabilidad. Que cuando vayan a trabajar a la realidad se encontrarán también en compañeros, compañeras que no hacen nada y cobran el sueldo igual. Y si ellos lo permiten, si ellos no lo denuncian, pues es su problema. O sea, si a ustedes les sabe mal por ese alumno les ha convencido de que pobrecito lo está pasando muy mal y tiene muchos problemas, y ustedes se compadecen de ese compañero y están de acuerdo en que firme el trabajo, pues tendrá su misma nota. Es su responsabilidad. Hicimos un estudio sobre cómo afectaba este tipo de partenariado a los alumnos cuando trabajaban en las escuelas. Y nos dimos cuenta que cuando el alumno trabaja en estas situaciones, en nuestras asignaturas, realmente desarrolla habilidades profesionales muy interesantes. Trabajar en grupo, por supuesto, responsabilidad, lealtad, su puntualidad, eficacia. Desde que estamos trabajando ya en la universidad, un conjunto de habilidades que son profesionales cuando se trabaja desde esta perspectiva. Otro elemento que me parece interesante y que hemos hecho también alguna cosa al respecto, puede ser a veces muy interesante que el practicum, las prácticas, no se hagan solo en magisterio, sino que se podrían hacer prácticas donde, por ejemplo, un futuro psicólogo o psicóloga y un futuro maestro o maestra trabajen juntos en sus prácticas. Se llama prácticas interprofesionales. Personas que después en la realidad trabajarán juntas, ¿por qué no pueden hacer prácticas juntas en la universidad? Entonces, el psicólogo, la psicóloga, pues va a la clase de ese profesor, la graba en vídeo, por ejemplo, y luego comentan, oye, me gusta mucho esto no podrías hacerlo así, ¿qué te parecería así? Y la maestro hace su clase. Entonces los dos colaboran para mejorar lo que se está haciendo, cada uno desde su rol profesional. Lo mismo, por
ocurrirá, no sé, entre enfermeros, enfermeras y médicos, médicas, arquitectos y aparejadores y diseñadores. Se ponen a hacer prácticas antes. ¿Por qué tenemos que hacer prácticas solos si luego vamos a trabajar en equipos donde hay otras personas que no conocemos? Pues me parece que son ideas que podrían funcionar. Bueno, ya les he explicado un poco la dinámica de la asignatura. ¿Cuánto tiempo más o menos? Ya les he explicado un poco la dinámica, En todo caso, como ven, primero de todo, o eligen grupo o yo les asigno a grupo, eligen un coordinador, negocian y pactan cómo trabajarán, eligen un problema que ha presentado Centros Reales, visitan el centro y preparan algunos contenidos a tratar, participan en asambleas y foros virtuales con ese profesor, esa profesora, generalmente son virtuales, los profesores y profesoras tienen mucho trabajo, entonces pactan con ellos alguna entrevista virtual para que explique un poco mejor qué le está pasando, cómo le va, todo eso. Resumen lo que van aprendiendo en cada clase y en cada fase, eligen cómo se les evaluará y presentan su respuesta a ese profesor o profesora solicitante, al demandante presenta la propuesta y ese, como les he dicho, este participante les puntúa, les evalúa su trabajo en función de lo que les entregan. La verdad es que muchos de nuestros profesores, profesoras que reciben nuestro asesoramiento luego hacen lo que les hemos dicho. Hay un tanto por ciento muy elevado de profesores que siguen la unidad didáctica que le hemos dado, que siguen nuestros consejos, nuestra recomendación, o sea, que lo cumplen, ¿no? Que aplican lo que les hemos señalado, les hemos aconsejado, ¿no? Igual, para nosotros es un éxito eso, ¿no? Estamos impactando también en la realidad. Los alumnos aprenden a la vez que ayudan a profesores, profesoras reales en su desempeño profesional. Bueno, y finalmente vamos a hablar de evaluación un poco, que sería el cuarto gran enfoque metodológico. Primero hemos hablado de autenticidad en las clases, segundo hemos hablado de incidentes críticos, tercero de partnership. El último enfoque sería que tiene que ver con la evaluación. La evaluación es muy importante, la evaluación determina los aprendizajes de manera muy potente. Muchas veces he dicho esa frase que dice que dime cómo evalúas a tus alumnos y te diré cómo aprenden tus alumnos. Los alumnos aprenden conforme a cómo les evalúas. Si tú evalúas haciendo que los alumnos piensen, pensarán. Si tú evalúas haciendo que los alumnos memoricen, memorizarán. Por lo tanto, en la forma en que les vas a exigir, en la forma en que les vas a valorar lo que hacen, ellos van a estudiar y van a aprender. Por eso es tan fundamental que en los primeros días de clase te expliques muy bien cómo quieres evaluarles y en qué consiste la evaluación. Y les enseñes muestras de evaluación. Y les digas, mira, esta evaluación la puntué mal por esto, por esto. En cambio, esta me gustó mucho y le di la máxima calificación por esto. Que entienda muy bien lo que tú quieres y cómo lo quieres, desde el principio. En este sentido, por lo tanto, la evaluación como enfoque de aprendizaje, utilizar las formas de evaluación como maneras de aprender también, no solo de ser evaluados, me parece muy buena idea, ¿no? Una idea muy potente. En realidad, continuamente nos evaluamos, además. Cuando conoces a una persona, de forma un poco inconsciente e informal, la estás evaluando. Ay, pues es simpático, es divertido, no me lo parecía, tal y cual. Pero a veces dice unas cosas que no sé qué. Y el otro piensa lo mismo de ti. Entonces se produce una evaluación continua. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar estas situaciones para aprender, para enseñar y para evaluar? Claro. Otro aspecto fundamental, por lo tanto, es evaluar las evaluaciones, que los alumnos se van a evaluar bien. A mí me parece muy interesante lo que podríamos llamar situaciones de metaevaluación, es decir, entonces que el alumno se autoevalúe, o que el alumno evalúe a otro, y viceversa, a través de rúbricas, por ejemplo, pero sobre todo lo que haces es evaluar sus evaluaciones. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Les dices, en tanto en cuanto la evaluación que has hecho de tu compañero coincida más o menos con la mía, te voy a poner mejor nota. En tanto en cuanto la evaluación que haces a tu compañero o a ti mismo no coincide con la mía, no te voy a aumentar la nota, no te la voy a rebajar. Les estás enseñando a ser buenos evaluadores. Yo creo que el máximo que podemos conseguir con un alumno después de un periodo de formación es que sea un buen evaluador de lo que hace y de lo que hacen los demás. Y creo que deberíamos dedicar más tiempo a esto, ¿no? Luego está el tema de devolver los resultados. La situación de feedback de las evaluaciones también es un momento crucial para el aprendizaje, que aprovechamos muy poco. Muchas veces el feedback consiste simplemente en poner una nota y darle el trabajo al alumno, ¿no? Esto no da información, esto no sirve para casi nada. Tenemos que hacer un esfuerzo porque las situaciones de evolución fueran especialmente interesantes, potentes. Aquí les pongo algunos ejemplos. Bueno, voy a continuar antes.
La habilidad para transformar las pruebas de evaluación convencionales en pruebas competenciales. Este es un tema también clave. Ustedes como futuros profesores deberían ser capaces de hacer pruebas competenciales. Pruebas que no evalúen solo conocimiento memorístico, factual, de conceptos, sino que sean pruebas que realmente sean auténticas, que evalúen situaciones reales en las que se enfrentará este futuro profesor o profesora. Pero también valdría para ese futuro químico, química, físico o dentista. Cómo evaluar pruebas competenciales reales que de alguna manera hagan que esa persona se enfrente a lo que luego le ocurrirá. Nosotros evaluamos toda una guía, hemos evaluado una guía que tiene mucho éxito y que se llama Guía CAPISA, que es una guía para transformar las pruebas en competenciales. De todas maneras, aquí le llamamos cómo transformar las pruebas en pruebas tipo PISA. Como saben, las pruebas tipo PISA son pruebas internacionales que separan a los estudiantes y que son pruebas pues, que tienen un alto componente auténtico y competencial y que sirven para ver cómo están los estudiantes de cada uno de los países que pasan estas pruebas. México está entre esos países. En este sentido, por lo tanto, esta guía lo que hace es decir, ¿sabes si tu prueba es competencial? ¿Qué aspectos debe tener tu prueba para que sea competencial? Entonces es una especie de checklist, ¿no?, de guía en la que te dice, tu prueba tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Si lo tienes, competencial, si no, tiene dificultades, es incompleta. Esta guía la hemos aplicado en muchos centros, incluso la hemos utilizado ahora para las pruebas de acceso a la universidad. Esta guía y está funcionando bastante bien. Está pequeñito también y solo les voy a explicar un poco un ejemplo, lo tendrán ustedes en el PowerPoint. Si van a internet y buscan Guía CAPISA encontrarán ejemplos también. En todo caso, fíjense que hay como 10 indicadores, ¿no? Para que una prueba sea competencial, tiene que haber estos indicadores. El primero es, se parte de una situación inicial real, problemática. La prueba plantea una situación, problema inicial suficientemente contextualizada y realista, ¿o no? Las actividades que se plantean son realistas, son relevantes para esta persona, son socializadoras, es decir, se utiliza la jerga, las palabras, el vocabulario de esa profesión, de esa situación. La prueba plantea ítems o preguntas de distinto nivel de complejidad. Puede haber algunas preguntas que más bien sean de tipo comprensión, pero algunas tienen que ser de aplicación, pero otras pueden ser más creativas, por ejemplo, siguiendo un poco la teoría de Bloom, ¿no?, de los niveles de complejidad de Bloom. En los enunciados, la prueba se presenta en distintos formatos. Esto pensando en que podemos tener en clase niños, niñas con problemas, o alumnos con problemas, digamos, de ceguera, de sordos, problemas auditivos, visuales o de otro tipo. Las preguntas se presentan en diversidad de formatos, por ejemplo, textos, imágenes, vídeos, gráficos, animaciones. ¿Se ajusta el formato de los enunciados a las necesidades de los alumnos? Las respuestas a las preguntas. La pregunta requiere que el alumno haga también distintos tipos de respuesta, escrita, oral, gráfica, señalando, lo que sea. ¿Se ajusta el formato de las respuestas a las necesidades de los alumnos? ¿No? Condiciones en la resolución de la prueba, ¿no? Condiciones en la resolución de la prueba. Las condiciones son parecidas a la vida real, tienen los mismos recursos, ayudas, etcétera, que esto tendría que si se produjera en la vida real. Se ajustan las condiciones de la resolución a las necesidades de los alumnos, siempre pensando en que podemos tener diversidad de alumnos que trabajen de formas distintas, que por lo tanto la prueba tiene que ajustarse a esas necesidades. La séptima dice, se evalúa el proceso de resolución, no solo el producto. La prueba requiere que el alumno explicite cómo ha planificado, qué problemas ha tenido en medio, cómo evalúa su trabajo. Se evalúa que el alumno se ajuste a nuevas situaciones inesperadas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, en una prueba, los alumnos está en catalán, estamos traduciendo al español, al castellano. Pero es un proyecto en el que básicamente cuando entra la persona se ve una situación, un vídeo, en el que hay una situación de bullying, y entonces esa persona se le obliga a actuar desde un rol que puede ser el agresor, la víctima, el observador, el tutor. Tiene que adoptar la visión de una de los personajes que intervienen en la situación y, digamos, pensar y hablar desde esa perspectiva, ¿no? Yo como víctima, yo como agresor, ¿qué pienso? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo se podría intervenir en lo que hago? Etcétera. Entonces nos está funcionando bastante bien. Es un simulador, digamos, de situaciones que estamos desarrollando y que nos está funcionando bien. Y dos frases que me gustan para terminar. El gran Paulo Freire, van a hablar ustedes estos días de Freire en varias ponencias, en varias ponencias.
Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para que se produzca conocimiento. Y la gran María Montessori, que nos decía, la mayor señal de éxito de un profesor es poder decir, ahora trabaja como si yo no estuviera, o no existiera. Cuando el profesor deja de ser necesario de existir, es que el alumno se puede autoevaluar, entiende lo que tiene que aprender, puede aprender autónomamente. Al final, el mejor profesor es el que cuando se aparta, ese profesor sigue, la voz de ese profesor, de esa profesora, sigue en la cabeza del alumno y en sus diálogos. Por lo tanto, es ese Pepito Grillo de Pinocho que le sigue en su conciencia, y es cuando los buenos profesores y profesoras permanecemos eternamente en la vida de las personas, a partir de esas voces en su mente. Y que muchas gracias por atender.